Muy buenas noches, profesor Daniel. Mi nombre es Iván Tapia, alumno de la carrera de Ingeniería Comercial. Y en estos momentos lo quiero invitar a que observemos en conjunto el proyecto de la Unidad 2 que tiene que ver con la planificación financiera a corto plazo de la empresa Vale Otro. Aquí podemos ver que somos el nuevo responsable financiero de esta empresa y nos entrega ciertos datos en los cuales nosotros vamos a entregar con esto un flujo de efectivo, una tabla de amortización, porque hay un préstamo solicitado, un flujo de caja proyectado, un estado de resultado. También sabemos que hay un cambio político en las ventas, de 60 al contado y 40 a 30 días. Entonces vamos a entregar como conclusión final si es rentable o no hacer este cambio. Para continuar, podemos ver el primer flujo efectivo, en donde tenemos la totalidad de ventas y costo de ventas entre enero y diciembre, y nosotros lo detallamos en el siguiente cuadro. Detallamos las ventas 40% al contado y 60% a 30 días. Es importante ver que está el saldo inicial, el préstamo, y que el primer cobro de 30 días será en el siguiente mes de febrero. Tenemos la totalidad mensual y también la totalidad anual. Agregamos las cuentas por cobrar, donde está el costo de venta directo entregado, el costo fijo que es el 15% de ventas, el gasto financiero del préstamo solicitado y la cuota también que ya comenzamos a pagar. El impuesto a la renta el 25%, y este se sacó de la siguiente forma. El total de cobrar se le sacó los gastos, excepto el préstamo porque este no está afecto a impuestos, y a esa diferencia se le saca el 25%. Luego sí, para el total por pagar, se suma el préstamo. Tenemos la totalidad mensual y totalidad anual. Aquí en rosado podemos destacar la diferencia entre las cuentas por cobrar y pagar, que nos da como resultado mensual y también sacamos uno total. Aquí podemos ver la tabla de armonización, en donde se pidió el préstamo de 60.000 con una tasa de 12% anual. Entonces tenemos que saber cuánto es el valor mensual. Sacamos la diferencia, que es un 1% mensual, y calculamos el valor de la cuota en esta fórmula, que nos da 5.331. Para tener el interés, sacamos del saldo 60.000 el interés 0.01, que nos da 600. La diferencia de la cuota y el interés nos da la amortización, y la diferencia entre el saldo y la amortización nos dará el nuevo saldo. Y así sucesivamente mes a mes. Acá abajo tenemos la totalidad de intereses, de cuánto se paga, y la suma de los 60.000 en saldo y el interés. Para continuar, tenemos el primer flujo proyectado, en donde ingresamos todas las ventas, su totalidad, acá en verde y en negrita. Los gastos, que están en rojo, aparece la depreciación del activo, porque vamos a tener una inversión de la maquinaria que es de 54.000 en efectivo. Netamente la depreciación es para pagar menos impuestos. Tenemos aquí en detalle todo paso a paso, la utilidad antes del impuesto, después del impuesto, el ajuste de la depreciación para hacer ese cambio, el préstamo mencionado, el capital de trabajo, que se saca la diferencia entre total de ingresos con los gastos. Eh, Tenemos el pago de la cuota, la amortización, que también aparece de la diapositiva anterior, y el valor libro, que es la totalidad de ingresos menos la totalidad de egresos, y un flujo de caja que nos da de 63.222. Aquí tenemos también otro estado proyectado, en donde tenemos todas las totalidades y también nos entrega los flujos neto económicos, que es la diferencia entre meses, la deuda, flujo de deuda, que es el préstamo, y el neto financiero, que es la diferencia entre el neto y la deuda. Tenemos el estado de resultado, no tenemos la totalidad de ventas, totalidad de costos de ventas, el margen de contribución, que es la diferencia, el costo fijo, que ya lo sacamos anteriormente, igual que la depreciación, el margen operacional, que es la diferencia del margen de contribución a estos gastos, agregamos el gasto financiero, la diferencia, y nos da utilidad ante el impuesto, agregamos el impuesto a la renta, el 25%, y tenemos la utilidad neta mensual, en este caso. Agregamos la inversión de la maquinaria, la depreciación, financiamiento y amortización. Y así nos entrega una utilidad total mensual. Podemos observar que enero es baja, está negativa, todo el resto positivo. Aquí, bueno, hacemos el cambio política.
tenemos el 60% al contado y el 40% al crédito. Si baja, hay una disminución en las ventas un 5% y un 4% en el costo de ventas. Hacemos lo mismo que el primer flujo. Básicamente lo desglosamos en las ventas al 60, al 40. Tenemos el saldo inicial de 60.000. Aquí en enero en blanco porque se cobra en febrero. Y tenemos el total de cuentas por cobrar mensual y anual. Tenemos las cuentas por pagar, que es lo mismo anterior. Costo directo, costo fijo, financiero. No se agrega el préstamo para el impuesto, sí después para la suma total. El impuesto se saca de la misma forma anterior. Y tenemos la totalidad mensual y totalidad anual. El flujo de caja que hace la diferencia entre el total de cuentas por cobrar mensual y el total de cuentas por pagar mensual, que lo destacamos aquí en rosado mes a mes y en la totalidad también, en la suma. Tenemos el nuevo flujo de caja proyectado, en donde tenemos aquí en verde todo lo que es ingreso, lo rojo que es los gastos, también la depreciación, la utilidad que nos da, tenemos el impuesto a la renta, el ajuste de la depreciación, la maquinaria mencionada, el crédito en el banco, perdón, el capital de trabajo que es la totalidad de ingresos menos los gastos. Tenemos el pago de la cuota, la amortización, que también lo vimos anteriormente, que se mantienen. Y el valor libro también, que es la totalidad de ingresos efectivos menos la totalidad de egresos. Si nos llama la atención que hacer el mismo cálculo anterior nos da el mismo flujo de caja, 63.222, que es igual al otro flujo. Y aquí hicimos el cambio en, en la política de ventas, pero nos da de igual manera. Aquí también tenemos el cuadro con total de ingresos, total de egresos, el neto económico, la deuda que es básicamente el préstamo y el neto financiero que es la diferencia. Aquí tenemos el nuevo estado de resultado, básicamente lo mismo anterior, en donde queremos destacar sí que la utilidad en enero es más negativa que la anterior y las otras son positivas, pero todo esto lo vamos a comparar en las siguientes diapositivas. Por eso lo quiero destacar, que este da negativo pero el otro da positivo. Y aquí tenemos la primera comparación que es del flujo efectivo, en donde el flujo azul es del primer proyecto y el segundo es del cambio política, o sea, donde se invirtió el valor de porcentaje de venta. Podemos observar aquí en el gráfico que en el mes de enero el nuevo flujo fue mucho mayor, pero en los siguientes siempre fue constante y por sobre, por sobre el nuevo flujo el azul, el gráfico azul. Entonces, lo que es flujo efectivo fue mejor el primer flujo efectivo que nosotros detallamos. Pero aquí podemos ver la totalidad de existencia en caja que nos da una diferencia de 2000 y fracción a favor del nuevo flujo efectivo. Ojo con eso. Y aquí también queremos ver la comparación de la utilidad final de ambos proyectos. Igual, el azul, el primer proyecto, el naranjo, la nueva política de ventas. Sí debemos observar que ambos en enero fueron negativos, pero fue mucho mayor negativo el nuevo, eh, el nuevo proyecto solicitado. Y tenemos mes a mes, desde febrero a diciembre, que todos fueron positivos, pero siempre fue mayor la utilidad del primer proyecto. Entonces, como conclusión, podemos decir que eh, se hizo todo detallado entre enero y diciembre, mes a mes, y para poder ejemplificar, entregar mayor detalle, realizamos dos cuadros comparativos que lo vimos recién, tanto en el flujo como en la utilidad, en donde podemos decir que la utilidad final favorable siempre fue para el primer proyecto. Solo hubo una diferencia de 2000 y fracción en la existencia de efectivo. Entonces, por esta razón, nosotros indicamos que no conviene aplicar el cambio solicitado en ventas, ya que las utilidades siempre fueron mejor en el primer proyecto. Entonces, con esto me despido, profesor. Espero que haya quedado todo muy en detalle.
Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos pronto. Hasta luego.